Vivencias. Niré te cuenta. La columna de Niré Collazo en Vivencias. Estamos junto a Niré Collazo para recordar hoy a Carlos Collodi, un periodista, escritor italiano conocido por sus novelas Por las aventuras de Pinocho, que apareció por julio de 1881 y desde entonces se fueron editando Las aventuras de Pinocho. Carlos Collodi ingresó, según cuentan, a la masonería a mediados del siglo XIX, aunque no hay ningún documento que lo sostenga, pero se cree que el ingreso a esta organización tuvo una importante influencia en la obra de Pinocho, porque se supone que aquí en esta obra hay interesantes simbolismos, y vamos a estar viendo porque es una de las obras más vendidas y traducidas de todos los tiempos. Muy bienvenida, Niré, un gusto y muy feliz cumpleaños, porque es reciente, fue ayer su cumpleaños. Muchísimas gracias, tengo apenas 24 horas de vida, un poco menos, Claro. Porque nací a las 21:45 del 7 de octubre, o sea que estoy recién nacida en esta primavera, bella primavera. Recién en esta nueva década, así que nueva década, felicitaciones. Sí, bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, qué interesante eso que estabas diciendo de Pinocho. No sé, no está probado lo que o sea, es algo que se especula y se dice, pero tiene que ver con ese muerte y resurrección de Pinocho, ¿no? Sí, que ahora lo vamos a ver, pero tú me permitís antes hacer una invitación a la audiencia. Sí, cómo no. Porque a partir del próximo martes, 13 de octubre, estamos de Festival Internacional de Cuentos que se llama Cuentos por la Paz, que es el quinto que se realiza en forma bianual, que siempre tuvo residencia en el Teatro Solís de Montevideo, a quien estoy súper agradecida, a Daniela Buret, su directora, y a todo el equipo que siempre, desde el técnico, limpieza, todo, absolutamente, apoyaron el proyecto de Casacuento y lo siguen apoyando. ¿Y qué pasa? Este año, con la pandemia, yo decidí, ya teníamos sala para el 13 de octubre hasta el 18, y decidí que fuera vía Zoom, porque como venía a la mano yo no sabía qué iba a suceder. Bueno, salió vía Zoom como Pinocho, ¿no? Como Pinocho, así ha sido, como la creación de Pinocho, lenta, pero al final salió. Y entonces quiero invitar a toda la audiencia a seguirnos. De mañana y de tarde hay funciones para escuelas que son gratuitas, y las de la noche también son a voluntad. Y hay 2 talleres en ese marco que sí son remunerados, que es un taller el sábado de Jorge Serafín, que gracias a la Embajada de Portugal está participando, y al Instituto Camoes, y también el domingo Ana Padovani y Pedro Parcet, 2 maestros de Argentina, están dando un taller en qué tiene que ver esto de el teatro, el cine, en la narración oral escénica. Esos 2 talleres tienen precio que es muy económico, 1.300 pesos por 2 talleres, con maestros de la narración oral. Claro. Y después todas las funciones a la noche, que son fantásticas, donde hay narradores de muchísimos países y de mucha trayectoria. Ahí, bueno, se va a brindar el enlace, y que las personas pongan su mano en el corazón y otro poquito en el bolsillo y colaboren en unos números que aparecen en el blog de Casacuento. Hoy recién publicamos, y van a empezar a aparecer ahora en las redes y en todos lados. Bueno, tenemos más de 1.000 niños que van a escuchar cuentos. Claro. En 4 días, ¿no? Claro. Y entonces recordamos, del 13 al 18 de octubre es este encuentro. Sí, a las 18:30 o a las 20:30 siempre hay función para adultos, ¿sí? Esas funciones es las que estamos pidiendo colaboración a los números que aparecen en el blog de Casacuento, y también van a empezar a circular ahora porque recién acabamos de largar el programa. Muy bien.
Y bueno, así como a Collodi le dio, o Collodi o Collodi también, que de las dos maneras se dice. Sí, es italiano, tendría que ser como si es en italiano, yo dije Collodi, pero es Collodi, ¿no? Collodi, sí, bueno. Carlos Collodi. Sí, a Collodi le dio mucho trabajo, viste, publicar su Pinocho, es la historia del muñeco más cotizado. Sí. Y además él también, Collodi, fue el más cotizado periodista político, que tenía una columna que se llamaba en un diario Charlas Florentinas, que fue ahí donde él, bueno, tuvo muchísima fama, ¿no? Claro. Antes de publicar a Pinocho, su primer contacto con la literatura infantil fue cuando tradujo a Perrault en el 1875 y revisa a Gianetto de Parravicini con el fin de confeccionar lectura para los escolares. Estos vendrían a ser los primeros contactos con la LIG. En el 1879 publica Manchitas, que son relatos que los publican revistas y periódicos, donde Ferdinando Martínez le pide ayuda para fundar un periódico para niños. Collodi envía lo que él llamaría, entre comillas, un montoncito de cuartillas que contiene el principio de Pinocho. Y como tú dijiste, el 7 de julio de 1881 salen los primeros capítulos de Pinocho. Con gran pereza de Collodi, te cuento, porque duró y demoró casi 2 años la publicación de Pinocho, que es que en 1883 recién sale el último capítulo de Pinocho. O sea que el señor se tomó su tiempo. También además, esto qué importante que fue a pedido, ¿no? Porque no fue algo que naciera por motus propio, fue a pedido de Fernando Martini, que dirigía este periódico. Yo digo, hay veces como a veces un pedido te puede llegar a hacer algo que él ni se imaginaba a lo que llegó, ¿no? No, él no se imaginaba porque no le interesaba mucho el tema en realidad. Él estaba más que nada con la política, porque recordemos que en ese momento Florencia, su ciudad natal, en la década del 70 estaba en ruinas. Entonces él también estaba con esa, no sé, con esas pocas ganas de hacer cosas que también se ven reflejadas en la obra, donde la muerte aparece, donde, bueno, donde Pinocho... primero no se llamó Pinocho, se llamó Historia de un muñeco, y hasta llegó a matarlo ahorcado en la Encina Grande, lógico y ejemplar final de sus continuas travesuras de Pinocho. Los lectores, o sea, acá volvemos al pedido, protestaron, como también protestarían cuando Conan Doyle matara a Sherlock Holmes. ¿Se acuerdan ustedes? Sí. Y Collodi, entonces, ante la muerte de Pinocho, pero la protesta del público, se vio obligado a reemprender su odiosa tarea. Todos sabemos lo dura que tiene la piel un muñeco, sobre todo si es de madera. Y Collodi aprovechó ese dato para descolgar a Pinocho antes de que exhalara su postrer suspiro. Y ahí lo tenemos otra vez, muñeco andante en sus nuevas aventuras, que ahora sí se titularían Las aventuras de Pinocho. Cuando murió ahorcado Pinocho, esto es muy raro, ¿no? Porque uno dice murió, resucitó, que fue el 27 de octubre de 1881, en noviembre fue que lo resucitó, para gran alivio de todos, ¿no? Y entonces Pinocho sigue vivo, nos puede contar estupendas hazañas de su parte. Y bueno, como tenían los huesos muy duros, porque no era de carne, era de madera, parecería que era muy difícil mandarlo al otro mundo. Así que las aventuras de Pinocho muy pronto saldrían, decía en el diario, pero ese muy pronto fueron más de 3 meses, porque el señor Collodi estaba perezoso, que era una de sus características, ¿no? Con respecto a Pinocho. Era una cosa que él estaba bastante presionado, pero como que no le interesaba mucho, ¿no? Entonces hubo interrupciones, muchas, por ejemplo, entre el capítulo 5 y el capítulo 6, capaz que entre algunos capítulos pasó más de un mes, por ejemplo, en otros pasó casi 6, y en el número 15 y el número 16, en esos capítulos, pasaron 3 semanas. Ahora, la extensión de los
esto es interesante también, que la extensión de los capítulos no sufrió modificaciones. O sea, fueron 16 capítulos respetados en el giornale, excepto uno, probablemente el número 11, que Biaggi había seleccionado en 2, por lo cual el giornale dio 17 capítulos. Y se convirtieron en un libro, en realidad, de 21 capítulos, y después, el libro que nosotros conocemos, el original, tiene 36 capítulos, el libro entero, ¿no? Así que bueno, tenemos como para leer muchísimo, sabiendo de la pereza de su autor, pero sabés que hay cosas fantásticas para leer, ¿no? Porque también podemos leer a Pinocho y preguntarnos, ¿por qué se sigue leyendo? ¿Y por qué los niños lo siguen pidiendo? ¿No? ¿Por qué todavía sigue uno vigente? sigue diciendo, no mientas que te crece la nariz como Pinocho, ¿no? Sobre todo las abuelas. Bueno, y entonces nos preguntamos, ¿es un libro moralizante? Y sí, quizás sí, ¿no? O sea, hay mucho de la vida humana, del bien y del mal, de los errores, de los arrepentimientos, de ceder a las tentaciones, a la comodidad, a los caprichos, y de resistir y replegarse y volver a levantarse, del atolondramiento y de la prudencia, de los impulsos egoístas y de los altruistas y generosos. Sin duda, eso es verdad, pues con abstraer un poco del comportamiento de Pinocho, sus andanzas de muñeco fácilmente se convierten en las andanzas de otro muñeco tan desvalido como peligroso, que quien será es el hombre. Claro. Nire, tenemos que hacer una brevísima pausa y continuamos descubriendo a Collodi, a este creador de Pinocho, que es fascinante su historia. Nire te cuenta, la columna de Nire Collazo en Vivencias. Continuamos junto a Nire te cuenta, la columna de Nire Collazo, descubriendo al padre de Pinocho, a Carlo Collodi, en esta tarde que tanto estamos descubriendo. Y Collodi además, este relato de Pinocho, este libro, dio lugar a grandes ilustradores, ¿no? Que se han ido transformando a lo largo desde el momento que apareció Pinocho. Sí, hay ilustradores fantásticos. El primer Pinocho ilustrado fue de Enrico Massanti, que es el único que se publicó en la vida del autor y contó con su beneplácito. Dibujante y escritor habían colaborado anteriormente en una versión de los cuentos de hadas basada en los relatos de Perrault, y entre ambos había como una buena relación de amistad. Y aunque Massanti cursó estudios de ingeniería, prefirió seguir su natural inclinación hacia el dibujo, ilustrando en su primer lugar obras científicas, y luego nos presenta una serie de retratos, y después, dibuja a Pinocho con gran tensión. Por ejemplo, hay una imagen que viene expresada por la línea diagonal de la soga, formando ángulo con el cuerpo rígido de Pinocho, cuando está atado a la casilla de un perro, que es fantástica. Después Masani consigue el buscado contraste entre el vigor del cuerpo del campesino y la fragilidad de Pinocho, que vemos como un dibujo del abuelo caminando, o sea, del padre de Pinocho, que nosotros le decimos el abuelo Gepetto, y que lleva en su mano derecha como colgando, como si fuera un títere a Pinocho. Y después hay grandes efectos de claro-oscuro en la ilustración de este hombre, con efecto dramático, ¿no? De Pinocho reflejado en la pared. Y después aparece otro ilustrador, que es Chiostro, y que sus ilustraciones son notables por su realismo, pero por sus detalles inquietantes, como por ejemplo la figura de los 4 conejos llevando el ataúd en alto. Hay 4 conejos caminando en 2 patitas y llevan el ataúd en alto. Después también este ilustrador, Chiostro, capta muy bien la ternura del momento
en que Geppetto le coloca un gorrito de miga de pan a Pinocho. Y Chiostro es capaz también de una innegable sutileza, como lo demuestra una mirada del hombre que seduce y se lleva a los niños al país de los juguetes. Hay composición de simbolismo en la escena de Chiostro con la figura del cangrejo como presagio de la tragedia que se avecina. Y podemos seguir hablando de este ilustrador fantástico hasta que Chiostro cae como Pipi Medias Largas y como otras figuras de la literatura infantil que se creen que son españolas porque los toma España y hace su propia versión muy españolizada. Por ejemplo, por la editorial Saturnino Calleja en el 1912. Y bueno, entonces la traducción presenta para nuestro gusto de hoy demasiadas adaptaciones, ¿no? Y entonces, bueno, hay que ver, ¿no?, cómo resurge esa historia, que resurge bastante cambiada. Pero yo quisiera cerrar, porque... Y también recordar que fue llevado al cine por Disney, ¿no? También. Y bueno, y también muy criticado a Disney, como siempre la gente, cuando se hacen cosas la gente critica. Claro. Pero todo aporta, me parece bien, y yo siempre digo, y ya lo he repetido, creo, no critico a Disney, me parece que también es un acercamiento a la literatura. Diferente a lo que estabas contando de los dibujos que estabas explicando, pero digo, fue también otro aporte. Claro que es un aporte, porque también es la posibilidad de que muchos adultos después vayan al libro. Eso me parece fantástico, ¿no? Pero ¿sabés cómo quiero cerrar? A ver, sí, con esos mensajes moralizantes, porque por una de las cosas que más fue criticado Pinocho, fue por justamente su moralismo descarado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, si sale a relucir la mentira en el texto, él se apresura a especificar, entre comillas, ¿no?, el vicio más feo que pueda tener un chico, o sea, la mentira. Si se trata de una buena acción, él agrega, en este mundo quien siembra buenas obras cogerá fruto de sobra. O en este mundo nos tenemos que ayudar unos a otros. Y si alude al trabajo, advierte que el ocio es una enfermedad muy mala y hay que curarla rápidamente, desde niños, si no de mayores ya no se cura. Y si el tema es la desobediencia, los chicos, si son desobedientes, pierden siempre y no les sale una a derechas. He repetido las frases textuales como están en el libro. Para que los abuelos y padres tomen nota, acá tenemos saludos que quiero hacértelo llegar. Blanca de San José nos está escuchando. Gracias, Blanca. Te manda un abrazo de Casa Cuentos de San José, le mandamos un abrazo enorme. También tenemos de acá de Tacuarembó, Silvia nos está escuchando. Muchas pero gracias. Le sale cortado. Bueno, le pedimos, después va a quedar la grabación, Silvia, si la quiere escuchar, después queda subido a YouTube. Niré, no sé, tenemos un par de minutos más si tú quieres, no sé, decir algo más o contarnos algo más No, a mí me interesa mucho que tengamos, ¿no?, un acercamiento siempre a la literatura infantil y a la narración oral sobre todo, y que seguramente los adultos, los abuelos, los padres, que cuando le decimos Pinocho, por ejemplo, la generación esa que tiene 35, 40 años, dicen, sí, ese cuento viejísimo, me lo contaba mi abuela, pero todavía ellos siguen repitiendo eso, ¿no?, de la nariz larga, o sea, la mentira, cuando hablamos de mentira, en todas las casas, creo, está Pinocho presente, ¿no? Inclusive los niños cantan en el jardín una canción de Pinocho, y bueno, viste que hoy tú decías que fue adaptado al cine, bueno, también fue escenario de una exposición en el Palacio de San Giorgio de Génova, en Italia, que se llamó L'altra metà de Pinocchio, un burattino e le sue illustrazioni, que fue en el 2002 y fue una iniciativa del Asesorato de la Cultura de la provincia de Génova, y en la muestra participaron 37 artistas italianas que cada una ilustró un capítulo de la obra de Collodi.
Y bueno, se podría decir que es un ajuste de cuenta, puesto que Las aventuras de Pinocho ha sido un libro ilustrado casi exclusivamente por hombres, claro. Si exceptuamos en Italia una edición del 24 con dibujos de María Augusta y Luigi Cavalieri, y otra del 1952 firmada por Angiola Resignati. Pero la exposición es también un reconocimiento al papel preponderante de las mujeres en el ámbito de la ilustración de la literatura infantil y juvenil en Italia, tendencia que se detectó a partir de 1995. ¿Esta exposición cuándo, repetinos por favor, cuándo decís que se hizo? Se hizo en el 2002. 2002. Sí, por el Asesorato a la Cultura de la provincia de Génova. Qué interesante, ¿no? Porque además estos datos que acabas de compartir habían sido todos los ilustradores hombres, sí. Que hayan hecho homenaje a las mujeres, me parece muy meritorio, ¿no? Sí, yo tengo acá en un dossier de Pinocho fantástico que tengo, sí. Que es de ahí de donde saqué la fuente de la información que les he dado, las ilustraciones de estas mujeres, que son muy coloridas, que no tienen mucho que ver con las que estaba mirando antes y mencioné, que son hermosísimas, algunas más minimalistas, otras más realistas. Claro. Bueno, la verdad que un placer. Quien tenga posibilidades por ahí, capaz que en Google encuentra algo. Sí, yo me quedé encantada con esto que dijiste, voy a buscar porque me gustó mucho y me encantaría ver esa exposición, si es posible. Capaz que si tú la compartís o algo, la compartimos en las redes. Bueno, sí. Sabés que también es interesante que estuvo en Fotograma y Píxeles, Pinocho. Por ejemplo, en el 1972, que fueron 5 capítulos para la televisión, que luego se comprimieron hasta convertirse en un film de 2 horas y media, que fue de Luigi Comencini. Y bueno, retrata esta versión las condiciones de vida de un pueblo italiano del siglo XIX perdido entre las montañas. Así que bueno, hay Pinocho para rato. Un placer como todos los jueves, y descubrir al padre de Pinocho, a Carlos Collodi, es un placer, y más como tú nos contás todo, que es tan gustoso, y sabemos anécdotas que ni nos habíamos imaginado, y siempre nos traes todos los jueves en Nire. Es un placer escucharte. Andrea, no quiero dejar de nombrar a Benigni, sí. El actor tan famoso, sí. De la Mita Spivella. Sí. Y bueno, él también hizo de Pinocho. Pinocho. Sí, ¿qué te parece? Así bueno, que hay mucho para seguir descubriendo, y para recordar de Pinocho, y para seguir viendo y leyendo también, que es muy importante seguir incentivando a la lectura. Muchísimas gracias, Nire. Un beso enorme. Y bueno, y recordar a todos que se conecten la semana próxima de 13 a 18 de octubre por el Festival de la Paz. De la narración, ¿cómo es? Cuentos por la Paz. Cuentos por la Paz. Bueno, Nire, muchísimas gracias. Nos reencontramos el próximo jueves. Muchas gracias. Nos vemos el próximo. Vivencias.